Bueno, niños, empezamos con la grabación. Espero que esto se escuche. Si no, toca volverlo a grabar. Antes de nada y antes de empezar con la clase de, bueno, la clase de, pues bueno, lo que sea que estamos haciendo hoy, vamos a presentar el dibujo del día. Este dibujo, el dueño sabe de quién es. Espero que lo vea. Bueno, ya, después de este corto dibujo, vamos a ver entonces qué hicimos la semana pasada. Esta semana no, la semana entrante. La semana pasada en clase, voy a quitar mi carita. Bueno, ahora sí. En clase estuvimos aprendiendo de instrumentos de medida, y lo otro que hicimos fue una prueba saber. Esa prueba saber fue muy complicada, yo se las voy a dejar para que la desarrollen en casa como un ejercicio de práctica. No la voy a evaluar porque pues ya vi que fue muy complicada. Pero es bueno que hagamos estos ejercicios para que vayamos aprendiendo a leer y a entender problemas. Vamos a seguir haciéndolos igual. Entonces, lo primero que hicimos la semana pasada fue hablar de instrumentos de medida. Aquí vemos unos instrumentos que todos conocen. Uno de ellos no mide lo que voy a mostrar acá. Mire, estos aparatos miden la longitud, por ejemplo, la longitud de una mesa, todo lo que mida un aparato de estos se le llama la longitud, pero hay un aparato que no mide la longitud. ¿Cuál será? ¿Ya lo pensó? ¿Sí lo vio? Bueno, hay un aparato que sí tiene las mismas rayitas parecidas a las que tienen estos aparaticos. Después nosotros vamos a hablar de estas rayitas, ustedes ya las conocen. Pero este aparato que está, a ver, lo muestro, este aparato que está por acá, voy a utilizar el puntero. Este aparato es el transportador y mide ángulos. No mide longitud, sino mide ángulos, pero es muy parecido, entonces a veces puede confundirse. Entonces es muy parecido porque tiene las mismas rayitas, pero esto mide ángulos, ¿listo? Nosotros ya lo hemos venido trabajando. Entonces ahí seguimos entonces con el segundo aparato de medición. Este aparato, ¿qué medirá? ¿Qué medirá? No qué medirá, qué me dice, no, ¿qué medirá? ¿Qué medirá? Entonces usted ya lo sabe, mide la temperatura. Estos aparatos pues ya los tenemos que conocer mucho, sobre todo esta pistolita, y pues mide la temperatura. El aparato anterior mide la longitud y hay algo que se llama unidades de medida. La unidad de medida de estos aparatos puede estar dada en centímetros. Recuerden que esto mide centímetros, la regla. O puede uno decir la unidad de medida en metros, ¿cierto? O puede uno hablar de milímetros. Ya más adelante vamos a hablar de otras unidades de medida, pero esas son las unidades de medida de longitud, ¿listo? Todo esto se los digo porque más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a recoger todos estos conceptos. Entonces, ahora vamos con la temperatura, listo. Aquí también hay unas rayitas, hay una graduación, hay unos que son digitales, que son más fáciles de leer, y hay otros que son analógicos, como estos de acá que tienen, a ver, coloco ese que no sale. Estos de acá que tienen estas rayitas, y esto mide o mejor dicho, cuando yo les dije la unidad de medida, es por ejemplo cuando yo le digo a usted, bueno, ¿qué temperatura está marcando este termómetro? ¿Qué temperatura? Entonces usted me dice 102.9, ¿qué? Ahora este de acá que está midiendo 36, ¿qué? Ese que está midiendo este termómetro, ese que es el que se llama la unidad de medida. Yo creo que más de uno ya le está diciendo, mire, este que estoy señalando aquí, ¿qué temperatura está mostrándome? 39, ¿qué? Entonces, ese que yo no lo he dicho todavía, pero usted ya lo tiene en la cabecita, es la unidad de medida. Y la unidad de medida del termómetro, este es el aparato del termómetro, se llama
grados centígrados. Esa es la unidad de medida del termómetro, grados centígrados. Entonces la unidad de medida es ese que yo le digo, bueno, 102.9 que, pues grados centígrados. Esa se llama unidad de medida, ¿listo? Y este es el termómetro que mide la temperatura. Ahí está todo explicadito. Listo, vamos con este aparato de medición. Es un aparato de medición muy conocido y él mide, vamos a ver qué mide él, todo el mundo ya lo sabe, él mide, muchos dirán la hora, pero no, mide el tiempo. Mide el tiempo. Y ¿cuál es la unidad de medida? Es el que, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, en este reloj, déjenme yo lo muestro con el láser. Este reloj de acá, ¿qué horas me está mostrando? Nosotros vamos a hacer después, todavía no, un repaso de la lectura de la hora. Todavía no, porque pues no quiero involucrar tantas cosas. Pero bueno, les voy a aquí rapidito. Este palito corto me dice la hora, o sea, son las 3, y este palito largo son los minutos. Cuando está en el 12 sería la 00, o sea que son las 3 en punto en este reloj. Son las 3 en punto, ¿listo? Y yo ahorita dije que eran las horas y esa sería la unidad de medida. Entonces, ¿qué unidades de medida conocemos? Las horas, los minutos, los segundos, las milésimas de segundos. Hay otras unidades de medida de tiempo, unidades de medida como por ejemplo los días, los años, los meses, los milenios y así sucesivamente, las semanas, todo lo que tenga que ver con tiempo son las unidades de medida. Miren, este de acá es un reloj solar, miren, este de acá es un reloj de arena, este es un reloj de péndulo, nosotros en la clase hablamos de ellos, ¿listo? Importante aquí que tengan en mente es que el reloj mide el tiempo y la unidad de medida del tiempo son los segundos, los minutos, las horas, las semanas, ¿listo? Bueno, seguimos. Ah, no, este no era el que había aprendido. Este es otro aparato de medición que mide, ¿qué mide este? ¿Qué será lo que mide este aparatito? Vamos a colocar aquí, todo el mundo dice el peso, ya también nosotros vamos a ver cuál es la diferencia de peso y masa, pero por ahora vamos a quedarnos con el concepto de masa. Lo que mide este objeto es la masa de un cuerpo. Cuando usted pone aquí la libra de papa, entonces la papa que está colocando ahí es la masa que estoy midiendo. Y cuando yo le dije que medía una libra, esa es la unidad de medida. Entonces, libras son unidades de medida de masa. Otra unidad de medida que ustedes conozcan, a ver. Ah, ya la dijeron, pues no los escucho. Pero bueno, el kilogramo, el gramo, la libra, el miligramo son medidas de masa. Hay muchas más, como la tonelada, ¿cierto? Hay varias medidas, unidades de medida de la masa. Entonces, este aparato, ¿cómo se llama? Muchos lo llaman la pesa o la balanza, ¿cierto? Hay uno que específicamente se llama la gramera, porque miden gramos. Entonces usted lo puede colocar balanza o pesa, ¿sí? Ese aparato se llama así. ¿Qué mide ese aparato? Mide la masa. ¿Cuál es la unidad de medida? Pues están los kilogramos, gramos, miligramos, toneladas, libras, ¿listo? Hay muchos más. Aquí vamos con otra. Miren este aparatejo mide algo que se llama, vamos a mirar, y lo encuentra uno en todo lo que sea líquido. Usted va a la tienda, al supermercado, todas estas medidas las va a encontrar, 1 litro, 5 litros, y mírelo acá. Este aparato mide la capacidad. Esa capacidad está en litros, mililitros, ¿cierto? Hay otra unidad de esta que se llama galones, ¿cierto? Entonces, centímetros cúbicos, nosotros vamos a estudiar a fondo esto, pero por ahora, quédate con que este aparatejo lo vamos a llamar la taza medidora, que mide la capacidad, que la capacidad es qué tanto hay, en este caso de líquido, qué tanto puede guardar esto en líquido. Esta capacidad más adelante la vamos a ver como volumen, pero bueno, por ahora, capacidad. La taza medidora mide la capacidad y las unidades de medida son los litros, mililitros, centímetros cúbicos, galones, por decir algunos. Listo.
Listo, entonces esas fueron las unidades de medida, los aparatos de medición. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué hicimos nosotros en el cuaderno? Todos en el cuaderno deben de tener un cuadrito. Algunos no lo terminaron, otros lo hicieron muy bonito, lo pintaron, fue muy chévere lo que hicieron. Algunos no lo alcanzaron a terminar y otros pues ni lo han visto porque pues no lo han visto todavía, porque no pudieron ir al colegio. Entonces aquí está, esto lo hicimos en el salón. Primero mostramos todas estas aparatos de medición y las unidades y les explicamos todo esto y después cada uno hizo su dibujo. Aquí hicimos el dibujo, acá le colocamos el nombre, no necesariamente estos mismos dibujos, usted puede hacer unos dibujos parecidos o otro tipo de reloj, otro tipo de termómetro. Colocamos qué mide, por ejemplo el tiempo, qué mide el tiempo, qué mide, perdón, sí es que qué mide el tiempo, qué mide el reloj, pues mide el tiempo. ¿Cuál es la unidad de medida? Pues tal cosa, ¿listo? Entonces llenamos esta tablita en el salón y ese fue el trabajo de la semana pasada, ¿listo? La otra cosa que hicimos fue la prueba saber y pues con eso hicimos pues el trabajo de la semana pasada. La prueba saber yo finalmente no la voy a tener en cuenta como evaluación porque pues casi muchos no la terminaron, entonces más bien lo voy a tomar como un ejercicio y se los envío para que lo puedan hacer en casa y lo practiquen porque ese tipo de preguntas las voy a seguir utilizando. Entonces preguntas que son un poquito más complicadas de lo normal, ¿listo? Hasta aquí esta semana. Muchas gracias. Bye bye.